Se indica que a los 18 años todos los jóvenes deberían tener ya desarrollado el pensamiento abstracto. ¿Qué significa el pensamiento abstracto? Resolver problemas. El sistema educativo no da las herramientas para que ingresemos a la universidad ya con ese tipo de pensamiento desarrollado. Todas las materias, las asignaturas tendrían que darnos esta herramienta. Muchas gracias, muy buenos días. Es un gusto para nosotros como Dirección de Investigación, Ciencia, Innovación y Tecnología, DICIT, poder estar participando en todas las facultades con una temática que, como decía el señor vicerrector y el señor director, es muy importante. Quisiera empezar con algo que les va a motivar y también hacer pensar que a veces decimos, no, la investigación es muy complicado o mucho problema, ¿no? Pero sin embargo, tendría que ser parte de nuestro desarrollo cognitivo. Yo soy psicóloga y como psicóloga quiero compartirles algo. La investigación es transversal. Aquí estamos en una facultad para el día de hoy muy importante, muy estratégica. ¿Quién puede hacer algo sin las herramientas digitales, sin el desarrollo de la tecnología? Como ejemplo les doy, ha habido hace muchos años, en 2009, un estudio en Cochabamba sobre el desarrollo cognitivo de los bachilleres. Se hizo un estudio de caso, cómo desarrollaban los profesores la materia de matemáticas para desarrollar el pensamiento lógico o abstracto. Y se encontró que, estoy yendo al resultado ya, el 18% de los bachilleres alcanzaba ese razonamiento. Cuando hablamos de desarrollo cognitivo, estamos hablando del desarrollo de la inteligencia o el razonamiento o el pensamiento. Se indica que a los 18 años todos los jóvenes deberían tener ya desarrollado el pensamiento abstracto. ¿Qué significa el pensamiento abstracto? Resolver problemas. ¿Y qué es la investigación? Resolver problemas. Entonces, el sistema educativo no da las herramientas para que ingresemos a la universidad ya con ese tipo de pensamiento desarrollado. Nos quedamos muchos con el pensamiento concreto. Entonces, cuando entramos a la universidad ya deberíamos estar preparados. Y seguramente alguno de ustedes ha escuchado hace 2 meses, ha habido un informe, no solo de un departamento, sino de todo Bolivia. El 3% de los bachilleres está alcanzando este razonamiento con el sistema educativo actual. Entonces, es un desafío para todos poder, desde su ámbito y ahora, como les decía, estratégico, poder hacer este esfuerzo y investigar, aportar al conocimiento y sobre todo resolver problemas que, como decía su señor vicedecano, cuando ustedes vayan al campo laboral, eso es lo que cuenta. ¿Cómo podemos resolver problemas que están en nuestro ámbito? Y la investigación nos da esas herramientas. Me pidieron que pudiera dar una visión general cómo está la investigación, pero sobre todo, ¿qué representa? La investigación en nuestra universidad tiene una falencia de fondo, quizás, porque tendríamos que, como lo dice en la normativa, la investigación formativa, todas las materias, las asignaturas tendrían que darnos esta herramienta. La primera parte, la parte académica, la teoría. En la segunda parte, investigación, donde las variables de ese tema son los de la materia. Y luego hacer un apoyo, un aporte al medio. Con ese tema tendríamos que hacer una investigación en el medio para luego hacer la interacción, la transferencia de ese resultado a un colegio, a una unidad, a un centro de trabajo, a una empresa, donde sea, pero hacer esa transferencia. Entonces haríamos los 3 componentes, la academia,
la investigación y la interacción social como una práctica cotidiana, con todas las asignaturas. Esa es la investigación formativa. En 2015 se determinó incluir un tipo de investigación más, la investigación experimental y de innovación. Entonces, en ese ámbito hoy están muchas áreas del conocimiento que hacen digamos, hay un producto, pero se puede mejorarlo, se lo innova sobre la base de algo que ya existe. Se dice, no, mejor que proyecte haciendo estas modificaciones. Entonces, sobre la base de un producto se puede innovar. Eso está ya ahora establecido desde 2015. El 2020 tenía, cada 5 años hay este trabajo. El 2020 no hubo por la pandemia y se está haciendo ya una nueva actualización de este manual, pero sin embargo es nuestra base. ¿Por qué hago referencia a estos jóvenes? Porque nos llamaron a todas las universidades desde el Viceministerio de Ciencia y Tecnología y nos dijeron que íbamos a trabajar sobre la base del manual de Frascati porque somos miembros. Y es un idioma común con los otros países. Entonces, quisiéramos también que consideren que hay ciertos lineamientos para que podamos desarrollar la investigación y en base a ello tenemos la posibilidad de participar como universidad en proyectos internacionales para poder concursar en recursos para la investigación, porque eso es lo que falta, ¿no? Bien, eso sería en torno a lo general. Ahora me pidieron que haga esta introducción, porque también es importante que ustedes consideren lo siguiente. La investigación tiene fases. La primera es el proyecto, ¿no? Vamos a hacer un proyecto, también le llamamos perfil, ¿no? Y significa la planificación de lo que vamos a investigar. Y eso tiene un proceso metodológico, por eso hay un esquema metodológico, que simplemente lo vamos a ir refiriendo, porque cuando hablamos de la expociencia, hablamos de la segunda fase, de la siguiente, que ya quiere decir que ya hemos hecho el trabajo de campo en base al esquema metodológico y tenemos los resultados. Y esos resultados vamos a plasmar en un informe de investigación, que es otro formato, y eso es lo que presentamos a la expociencia. Un trabajo concluido en un formato de informe y les vamos a mostrar los requisitos para la expociencia. Entonces, para que recordemos qué es lo que hemos hecho en esta primera fase, es un proyecto. ¿Y qué partes tiene este proyecto? Primero tenemos que tener un tema, ¿no es cierto? Hemos dicho, vamos a investigar este tema. Ese tema tiene que tener estos componentes: la acción, la descripción y lo temporoespacial. La acción se la elige, ¿no? Puede ser investigación, diagnóstico, estudio, análisis, comparación, etc., evaluación. Depende del tema que están queriendo investigar, pero tiene que tener esa acción. Si yo pongo diagnóstico del uso de tecnologías en unidades educativas, ¿cuál va a ser mi objetivo general? Diagnosticar. Si pongo investigación, mi objetivo general va a ser investigar. Y así, la acción que pongamos se vuelve el verbo del objetivo general. Esa coherencia metodológica tenemos que encontrar en el proyecto que estamos por realizar. Y los componentes del proyecto son estos: antecedentes y justificación, el problema, la hipótesis, los objetivos, el marco teórico y referencial, el marco metodológico, procesamiento y análisis de datos, resultados y conclusiones y recomendaciones. Vamos a ir explicando en qué consiste la bibliografía y los anexos. Este formato es para hacer el proyecto. Entonces, cuando decimos antecedentes y justificación, nos referimos a que el investigador va a buscar como referencia quiénes han hecho un trabajo antes que nosotros sobre el tema que queremos investigar. Eso es antecedente. ¿Quién hizo? ¿Cuándo lo hizo? ¿Dónde lo hizo? ¿Y qué alcances y límites ha tenido ese trabajo que es el que precede al nuestro? Lo han hecho en Argentina, en Colombia, en Brasil, en La Paz, ¿no? Entonces, tenemos a nivel global, a nivel nacional,
y luego a nivel local. Entonces puede ser que nadie haya hecho en Bolivia. Eso va a justificar el trabajo. Lo han hecho hace 5 años, lo vamos a hacer este año. Entonces eso justifica el trabajo. Lo vamos a hacer acá en Santa Cruz, en la Gabriel René Moreno o en el municipio de Cotoca. Entonces estamos justificando el trabajo porque lo estamos contextualizando. Y dice, ¿qué alcances y límites tuvo ese otro trabajo? Se llegó acá, nosotros vamos a ir un poco más allá. Y luego cuando hagamos nuestro informe, vamos a comparar ese marco teórico que estamos estudiando, lo que dice con lo que hemos encontrado. Entonces tiene una interacción, una conversación de lo que estamos viendo que hay antes con lo que vamos a descubrir, y eso vamos a plasmarlo en el informe de la investigación. Porque a veces solo ponemos copy-paste, este marco teórico, pero no conversamos. Eso no se lo hace acá en el proyecto, se lo hace en el informe. Ya les vamos a mostrar el formato del informe. Entonces esto es para el proyecto, no es para la presentación ya de un trabajo concluido. Antes quisiera que veamos, hay la posibilidad de que no encuentren ningún antecedente y que su trabajo sea original, sea inédito. Eso también justifica el trabajo. Luego planteamos el problema, que tiene 2 componentes. Uno, la situación problemática o problemática, y la formulación del problema. Y a mí me gusta siempre centralizar en este punto. El que está haciendo el proyecto de investigación debe darle mucha importancia a este aspecto. ¿Por qué? Porque acá nosotros identificamos los componentes asociados al objeto de estudio. Si alguien tiene un tema que está investigando o que quiere investigar o ha investigado, nos podría dar en su área el ejemplo. Sí, va a ser muy útil que podamos referirnos a su ejemplo. Solo un tema que... Sí, allá. A programar un antivirus, por ejemplo, tema de nosotros. Perfecto. Programar un antivirus para mí es un buen ejemplo. Cuando hablamos de investigación, el programa llega a ser el resultado de una fase anterior, que es la investigación, que se llama línea base. Cuando presentamos un programa de la base de datos, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Ese programa va a ser resultado de haber hecho un previo estudio. A eso le llamamos línea base. ¿Qué ha estudiado? Programas anteriores, si funcionan, no funcionan, qué dificultades tienen, quiénes acceden, cómo acceden, etc. Entonces, lo vamos a ver que ese programa ¿de qué es el programa? Un antivirus. De antivirus. Entonces, ¿qué es lo que vamos a ver acá en la situación problemática? ¿Qué componentes están vinculados al tema, al objeto de estudio, al programa de antivirus? Probablemente esté el aspecto tecnológico, el acceso, el aspecto económico, el conocimiento, ¿no? Entonces, si se fijan, son componentes vinculados a nuestro tema de estudio. Eso es lo que tenemos que identificar en el proyecto en situación problemática o problemática. Tenemos que describir en qué consiste cada uno de ellos y cómo se relaciona con nuestro problema principal, con nuestro objeto de estudio, el programa de antivirus. Entonces, quizás podría ser que va a tomar en cuenta la parte tecnológica. ¿Qué antivirus utilizan las máquinas o los aparatos, etcétera? Eso ya es algo técnico, especializado de ustedes, pero van a identificar esos componentes. ¿Por qué hago énfasis acá? Jóvenes, esos componentes se constituyen en sus variables. ¿Y qué hace una investigación? Identifica variables porque eso se vuelven sus problemas secundarios y sus objetivos específicos. ¿Y de qué da cuenta el investigador al terminar un proyecto? De haber cumplido los objetivos específicos y el objetivo general. Eso, y cuando hace su informe de investigación, es el cumplimiento, el resultado de esos objetivos. Entonces, acá es importante que tomen en cuenta qué componentes están vinculados al
problema central, al objeto de estudio. Hay que describirlos, en qué consisten y cómo se relacionan con el problema principal. Luego está la formulación del problema. Y en la formulación del problema hay dos posibilidades para formular. Uno como pregunta y otro como enunciado. Cuando hacemos proyectos IDH, no nos aceptan la pregunta. Tenemos que hacer un enunciado. Ustedes saben que el IDH es una fuente de financiamiento que nos da el gobierno como una asignación. Y ellos evalúan los proyectos. Y cuando ponemos pregunta, no han presentado su problema. Para ellos no existe como pregunta, sino como enunciado. ¿Cuál es la diferencia? Como pregunta decimos, por ejemplo, me voy a inventar al tema, ¿cuál es el acceso para los programas de antivirus? Es una forma, podría ser, o cuál es el uso de antivirus en la universidad o en las máquinas, no sé, algo así. Pero esa es la pregunta. Pero si lo hacemos como enunciado, diremos, como hemos hecho los antecedentes, revisados los datos, se puede verificar que existe la necesidad de hacer un estudio sobre los antivirus que se utilizan en el contexto, ¿no? En la universidad o en la facultad. Eso depende del tema. Pero se lo enuncia así, no se lo pone como pregunta. Esa es la diferencia del enunciar o de poner como pregunta el problema principal de la investigación. Es muy importante que esto lo tomemos en cuenta porque esto se va a volver nuestro objetivo general. Luego viene la hipótesis, en este formato. Estamos hablando del proyecto, no del informe. Quiero reiterar porque a veces utilizamos esto para hemos tenido esa experiencia. A veces nos llevan este formato, su proyecto, y en realidad es el proyecto, no es el informe. Entonces, en el proyecto nosotros ponemos hipótesis después del problema y otros autores ponen la hipótesis después del marco teórico. La justificación para ambos es, unos dicen que cuando ponemos después del marco teórico tenemos mayores elementos conceptuales, porque hay que operacionalizar las variables. Esas variables que hemos identificado en la problemática, ¿qué significan? Por ejemplo, si decimos que vamos a hacer un estudio en salud de las iras para los niños de 0 a 5 años y vamos a los papás y les entrevistamos, su hijito tiene ira, ¿qué nos podría contestar? Cada uno va a interpretar lo que sabe, ¿no? Pero ira es infección respiratoria aguda. Operacionalizar significa popularizar las variables que estamos por investigar, para que todos lo entiendan, para que todos puedan comprender cuando les entrevistan, cuando les hacen un cuestionario, para que no digan, no entiendo esto. Eso es la operacionalización de las variables que son parte de la hipótesis. La hipótesis es la respuesta antes de investigar al problema que hemos planteado. Si hemos dicho cuáles son los usos de los antivirus, ¿cuál sería la hipótesis? Las personas utilizan antivirus sin conocer eso. El investigador hace una respuesta, a priori significa antes de investigar. El investigador domina el tema y puede dar una respuesta tentativa a esa pregunta. Cuando termine su investigación, va a tener 3 opciones. Que su hipótesis ha sido positiva, o sea que lo que ha respondido él es real. Puede ser negativa, que no era eso, o puede ser ninguna. Ni negativa, era otra cosa. Eso es nula. Entonces, hay esas 3 posibilidades que al finalizar la investigación se presenten. Y no es malo. Eso se lo muestra en el informe y se dice la hipótesis fue negativa porque estos datos se corroboraron y dieron estos resultados. O sea, no es malo que salga, no siempre salga lo que hemos pensado que era la respuesta al problema que hemos planteado. Estamos hablando, reitero, del proyecto. Luego vienen los objetivos y aquí quisiera que nos detengamos un poquito cuando ustedes inclusive hagan su informe. Todo objetivo general debe tener 3 componentes. El qué, el cómo y el para qué. Generalmente ponemos solo el qué, ¿no?
Por ejemplo, si hemos dicho que vamos a estudiar el uso de los antivirus, entonces, ¿cuál sería nuestro estudio? Digamos, ¿no? Investigación del uso de antivirus en la universidad, por decir, o no sé en qué ámbito. En la universidad. Muy bien. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer acá? Si hemos dicho investigación, investigar. Investigar el uso de antivirus en la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno a través de un estudio cualitativo y cuantitativo, ¿no? O también puede poner el enfoque. El enfoque es cualitativo, cuantitativo, es mixto. O el tipo de estudio, analítico, descriptivo o experimental. Depende de lo que el investigador esté priorizando. Ese sería el cómo. ¿Para qué? Para proponer un programa que sea confiable, ¿no? O no sé si esa es la vía. ¿Para qué quieren hacerlo? Es para eso mismo, para que no haya problemas, porque darle acceso a un antivirus es dar acceso a todo. Excelente. Entonces, para proponer un programa confiable. Entonces, tiene ahí los 3 componentes objetivos. El qué, el cómo y el para qué. Generalmente solo ponen el qué. No ponemos el cómo ni el para qué. ¿Por qué es importante el para qué? Porque al final de su trabajo tienen que presentar esa propuesta. Una propuesta en este caso, de un programa que pueda mejorar el antivirus. En otros casos, una propuesta de prevención, etc. Es el aporte del conocimiento sobre el estudio que hemos hecho. ¿A quién? A una población determinada. Los objetivos específicos, jóvenes, a mí antes era muy complicado, ahora ya es mucho más fácil. ¿Por qué? Porque nosotros, si hacemos una relación de los objetivos específicos con la situación problemática, estaríamos resolviendo muchas cosas. Aquí hemos identificado componentes, ¿no? Los hemos descrito. Entonces, esos componentes son nuestras variables. Yo les aconsejaría hacer problemas secundarios después del problema general con esos componentes y de ahí surgen los objetivos específicos. Y tenemos opción de decir los verbos identificar, enumerar, determinar, definir, enunciar, analizar, enlistar y muchos otros, pero que son concretos a los objetivos específicos que vamos a realizar, que están relacionados con la problemática, con esos componentes que hemos identificado. A veces nos perdemos y decimos, ay, no sé qué poner acá, ¿no? Nos dicen así, no sé qué poner, y está en su problemática las variables que vamos a estudiar. Y de ahí sale esa coherencia. Por eso se llama diseño metodológico. Es un método que tiene una lógica de un punto con el otro. No podemos cortarlo, una cosa aquí y otra allá. Luego viene el marco teórico y referencial. Como les decíamos, inclusive nosotros en las becas de investigación aceptamos en el proyecto un índice tentativo y con qué autores van a trabajar. Porque esto se lo trabaja muy, muy a detalle ya en el informe de la investigación, pero es importante saber cuál es el respaldo teórico que tenemos para nuestro trabajo. Y el marco referencial se refiere a dónde vamos a hacer el trabajo, en la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno, cómo está constituida, cuántos es, toda la parte que caracteriza el contexto. Si estamos haciendo para Santa Cruz, lo mismo, ¿no? Se caracteriza el departamento. Y si vamos a hacer en un municipio, exactamente el contexto, el marco referencial. Y en el marco metodológico es cómo vamos a realizar el estudio, ¿no? Y tiene que ver con el enfoque. Tenemos 3 opciones: cualitativo, cuantitativo o mixto. Mixto es los 2. Se recomienda que siempre pongamos ambos. Por ejemplo, si van a hacer un trabajo experimental, también tomar en cuenta la percepción de algunos usuarios, y eso se le puede hacer una entrevista a profundidad, una revisión bibliográfica. Eso implica la investigación cualitativa. ¿Alguno de ustedes ha participado alguna vez en un grupo focal? ¿Les han invitado alguna vez? Esa es una técnica cualitativa que es muy valiosa,
Por ejemplo, en el tema que propone su compañero, se podría invitar a expertos, a docentes, a estudiantes, y se reúnen en un solo lugar, se graba el evento, la reunión, se tiene un protocolo de las preguntas y luego se lanza la pregunta y todos pueden responder desde su experiencia. Eso se registra y luego se interpreta. Esa es una técnica cualitativa. Pero también la revisión bibliográfica es una técnica cualitativa. Y hay otros, ¿no? La entrevista a profundidad, etc. Entonces, si es mixta, corrobora el estudio que estamos haciendo porque se puede analizar desde un punto de vista cuantitativo, que son datos exactos, estadísticos, y estos otros que son más de la interpretación del investigador. Luego estaría la definición de la población en la metodología. Siempre recomendamos apoyarnos en lo que es la estadística, ¿no? Hay técnicas estadísticas para identificar a qué población, cuáles van a ser nuestras unidades de análisis y cuántos tienen que ser en torno a una población, que es lo general, y luego tener la muestra representativa. Tenemos un universo, digamos que son 1000 estudiantes, pero no le vamos a entrevistar a los 1000, tenemos que estratificar. ¿Qué significa estratificar? Diferenciar sus cualidades. No todos son varones, entonces se diferencian hombres, mujeres. No todos vienen al mismo horario, ¿no? No todos están en el mismo semestre. Entonces, esas son diferencias que tiene esa población. Se estratifica y de esos universos estratificados se sacan las muestras representativas. Y a ellos tenemos que hacer las encuestas, las entrevistas, etc. Esa es la forma de poder identificar la población. Y hay las fórmulas estadísticas especializadas para poder hacer con confiabilidad estos trabajos. Y los instrumentos ya son ahora más fáciles para ustedes, mucho más, porque tenemos ahora los formularios digitales, ¿no? Que antes no había eso, había que llenar en Excel, vaciar, todo eso. Ahora no. Uno va llenando el formulario y se va haciendo las tortas, las barras, el investigador solo tiene que interpretar. Pero el formulario digital es una herramienta muy poderosa hoy en día para hacer una encuesta, recopilar datos de varias personas y es inclusive simultáneo, ¿no? Se les manda y contestan y se va armando ya todos la sistematización de los datos. El trabajo de campo, cuando hacemos el proyecto decimos el trabajo de campo se realizará en tal parte, en tal lugar, con tales, nada más, es una referencia. Cuando ya hacemos el informe decimos cómo nos ha ido en ese trabajo de campo. Procesamiento y análisis de la información, qué programas vamos a utilizar para hacer el procesamiento, SPS, el formulario digital, depende qué vamos a utilizar para poder sistematizar los datos. A veces puede ser una interpretación cualitativa, solamente sistematización del investigador. En el proyecto, cuando ponemos este punto, solamente hacemos una referencia de decir, con los resultados obtenidos se emitirán conclusiones y recomendaciones que correspondan. No tenemos todavía los datos, no podemos hacer una conclusión en este punto. Y luego la bibliografía, que se recomienda que pueda ser con formato APA. En el caso de salud muchas veces digo muchas veces porque nuestra revista científica institucional prioriza el APA, pero en salud se utiliza Vancouver y luego tenemos que decirles que lo trasladen porque nos verifican, nos revisan los evaluadores que tenemos con el formato APA. Bien, hasta acá sería el proyecto de investigación. Una vez que ustedes han tenido ya el trabajo de campo, ya lo han hecho, eso ya pasa a una fase anterior. Quisiera solamente hacer algunas consideraciones generales. Su redacción siempre en tercera persona, no hay primera ni segunda. Yo, mi trabajo, mi estudio,
o nuestro estudio, nuestro trabajo. Es el presente trabajo busca alcanzar estos resultados, ¿no? O sea, es impersonal. Entonces, eso es un elemento, tanto en el proyecto como en el informe. Y luego el otro que tiene que ser el proyecto en tiempo futuro. Se hará, se utilizará, se aplicará, se entrevistará. Y cuando hacemos el informe, en tiempo pasado. Se hizo, se utilizó, se aplicó. Entonces, redacción para el proyecto, tiempo futuro, ¿no? Y en el caso del informe, tiempo pasado. Esas son reglas generales. Ahora, jóvenes, vamos a pasar, ya que estamos en esto, para que ustedes vean el vínculo, al formato de informe de trabajo de investigación y que está en la convocatoria a la Expociencia. A la Expociencia tienen que presentarse con este formato, no con el de proyecto que hemos visto hasta ahora, sino con el informe de proyecto de investigación. Y tiene estas características, y estamos hablando de la Expociencia, ¿ya? Luego vamos a mostrarles así a detalle general la convocatoria. El logo de la universidad, tenemos un logo que está registrado en el SENAPI. Le vamos a compartir al ingeniero para que todos utilicemos la misma imagen corporativa. Unos lo ponen gris, otros lo ponen verde, y sin embargo hay un color que es el original, que ha sido registrado en el Servicio Nacional de Propiedad Intelectual, y todos tenemos que utilizar el mismo. ¿Por qué es importante? Es este que están viéndolo acá. Porque cuando se publica un artículo científico, o un libro, lo que sea, tenemos que utilizar la misma identidad corporativa. Nos han indicado, han venido de Scopus, esto les cuento por una experiencia, nos dicen, ustedes no suman en vertical. Tienen proyectos ahí, nos dijeron, del Museo de Historia, tienen de Facultad de Agrícolas, tienen de... Pero unos ponen museo, otros ponen facultad, otro pone el nombre del investigador, entonces no tienen una identidad corporativa, entonces tiene que ser de una sola forma. Por eso estamos orientando a todos a hacer de la misma manera. El logo, el título del trabajo, la categoría del que postula, tenemos dos categorías, exposición o concurso. Área de conocimiento de acuerdo a convocatoria, les vamos a mostrar en este momento. Autores por orden alfabético, apellido paterno, materno, nombres. Nombre del tutor guía para estudiantes, si es que fuera un proyecto de estudiantes. Si es un docente, no es necesario ese punto. Fecha, lugar, mes y año. Eso iría en la portada de su trabajo. Los ganadores de la Expociencia facultativa van a participar en la Expociencia general y tienen que tener estas características su trabajo. Índice de contenido, índice de cuadros y tablas, índice de figuras e ilustraciones. Si es que correspondería y tuvieran las figuras, los cuadros. Y esto iría en el contenido del documento. Estamos hablando del informe. Resumen entre 150 a 250 palabras, que tiene que... también sus palabras claves, que son de 1 a 5, y este resumen se lo traduce al inglés, y ese sería el abstract. Y la keyword serían las palabras claves en inglés. Y también se lo ponen las palabras claves en orden alfabético. Luego viene la introducción, que tiene que ver con lo que habíamos trabajado en el proyecto antecedentes. ¿Con qué antecedentes estamos trabajando? Antecedentes teóricos. El problema que estamos trabajando, ¿qué problema? ¿Cuál es nuestro problema central? El objetivo o propósito del estudio. Cuando decimos estrategia de investigación nos referimos a la metodología que hemos utilizado, resultados obtenidos y la estructura del documento. El presente documento tiene 5 capítulos. El primer capítulo es tal cosa, el segundo capítulo, a eso se refiere la última parte, ¿no? Luego vendría el marco teórico. Quisiera aclarar que en el punto 3 ustedes tienen todos los elementos en su proyecto.
En su proyecto está planteado su problema, su metodología, sus objetivos, ¿no? Pero tiene que ser de manera muy concreta, de acuerdo a lo que dice, entre 150 a 250 palabras, todo el texto. En resumen. Marco teórico. El marco teórico, lo que les decía hace un momento. ¿Con qué autor están trabajando? Por ejemplo, si hablamos de el tema que decía su compañero, los antivirus, ¿no? Entonces, ¿con qué autores estamos trabajando? Este autor dice tal cosa y en el estudio hemos podido encontrar estos datos. Entonces, le hacemos una conversación de lo que dice el autor con los datos que hemos obtenido. Pero además hemos encontrado datos adicionales o datos diferentes. Eso también se lo plantea en esa conversación del marco teórico. No es solamente copiar, pegar autores, sino hacer esa conversación. ¿Por qué es importante? Porque ese es el aporte al conocimiento científico. Si no, ¿dónde vamos a poner, dónde vamos a decir, esto que dice tiene relación con lo que hemos encontrado? Y esta es nuestra diferencia, esto es lo diferente que tenemos en este contexto. En Santa Cruz, en la universidad, el año 2025, ¿no? Y el autor habla de su enfoque y hay una relación directa, hay una variante. Eso es lo que no estamos acostumbrados a hacer. Luego viene el marco metodológico que desglosamos, lo que hemos dicho hace un momento. Hemos dicho primero el enfoque que hemos utilizado. Se utilizó el enfoque mixto, se utilizaron el tipo de estudio analítico, descriptivo, experimental. Estoy ampliando, puede ser otros. Se hizo entrevistas a la población tal, se describe la población, los instrumentos y técnicas utilizados, se dice cómo se ha procesado. Todo eso se habla en el marco metodológico, se lo describe. Porque ya hemos visto los puntos que tiene, ¿no?, nuestro diseño metodológico. Luego ponemos los resultados. Y acá quisiera hacer un énfasis, jóvenes, porque siempre lo divorciamos. No sé qué poner y ponemos general. Todos los resultados tienen que estar vinculados a sus objetivos específicos. Si hemos dicho identificar el uso de los antivirus en la Facultad de Ciencias de la Computación, el primer resultado tiene que ser cuál es el uso de antivirus que hacen los estudiantes en la facultad, porque eso es lo que teníamos que encontrar. El investigador aquí, en resultados, tiene que dar cuenta, tiene que demostrar que ha logrado los resultados de sus objetivos específicos. Y ese vínculo a veces no lo hacemos y hemos puesto una cosa en nuestro proyecto y en el informe están otros, ¿no? Por eso tiene que tener una relación directa. Resultados también y el análisis que se hace de ellos. Luego, las conclusiones están referidas a cada resultado y también las recomendaciones. Y en el último punto, como les decía hace un momento, cuando hemos dicho que el objetivo general tiene el qué, el cómo y el para qué. ¿Para qué? Para proponer un sistema actualizado. Entonces acá tenemos que poner en el punto 8 ese sistema, la propuesta de ese sistema actualizado. El para qué del objetivo general tiene que estar plasmado en esa propuesta. Esa es la coherencia que tiene que tener nuestro proyecto con el informe. ¿Y cuál es el aporte del investigador? Esa propuesta en base a un estudio. Ha habido una línea base para proponer algo. Y justamente ese es el aporte que podemos dar en todas nuestras áreas para la investigación aplicada, que es lo que hemos dicho hace un momento, o también puede ser experimental y de innovación. Pero tenemos un aporte que lo estamos presentando después de un estudio. Luego viene la parte ya que es material de referencia, que tienen acá ustedes la bibliografía, los anexos y el formato de la presentación. Quisiera que, si están de acuerdo y quieren en este momento, esto que estamos mostrando en este momento está en la página web de la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno. Ingresan, hay un menú, hay una pestaña que dice investigación. De investigación hay un menú Expociencia.
Todo lo que estamos mostrando y va a presentar también el licenciado Fonseca, Emprendimiento, está en la página con todos los anexos, todo lo que estamos mostrando. Este, por ejemplo, es un anexo y lo van a encontrar ahí. Esto sería entonces en cuanto al formato de informe. Podemos ver, por favor, el de resumen ejecutivo. Este es un requisito para la exposiencia, para los trabajos de investigación. Es uno el informe que acabamos de ver y otro es el formato, bueno, no es formato, sino el artículo científico del trabajo. Todo trabajo que va a entrar a concurso en exposiencia tiene que estar en este formato, que tiene estas partes. ¿Por qué estamos pidiendo el artículo científico? Porque no queremos, como decía el ingeniero, que los trabajos se queden guardados, ocultos, sino que se lo muestre. ¿Dónde se muestra? Es la siguiente fase. Una hemos dicho que era el proyecto, luego hemos dicho la ejecución y el informe, y luego es la difusión. Y si no tenemos en un formato de difusión, se quedan guardados, solamente queda la experiencia de haber participado. Pero si es un trabajo que tiene todos los requisitos, está cumpliendo con todo el rigor científico, debemos mostrarlo. Y eso se lo hace en una revista indexada. Entonces, por eso estamos, ya un poquito la vara ha subido, ¿no? Estamos exigiendo a los que van a participar en concurso que cumplan con este requisito que está en la convocatoria. El contenido del artículo es el título, autor o autores. Luego estaría la afiliación institucional, a qué carrera pertenece, facultad de unidad y a qué carrera pertenece. Luego estaría el resumen del trabajo, que ahí dice entre 150 a 250 palabras. Las palabras clave entre 1 a 5, también por orden alfabético. Tiene que obedecer esto a lo que hemos dicho en el proyecto, los componentes, ¿no? Las variables que hemos trabajado. Esas son las palabras clave. Luego estaría la introducción, que es lo mismo que hemos visto en el informe, los antecedentes, el problema, objetivo, propósito del estudio, la metodología de investigación, los resultados obtenidos y cómo está estructurado el documento. Luego estarían los materiales y métodos que hemos utilizado. Ahí se describe qué tipo de estudio, cómo se ha hecho la selección de la muestra, los métodos estadísticos, tipo de análisis y las herramientas que hemos utilizado. Luego estarían resultados y discusión. Se deben explicar los resultados obtenidos, ya lo tenemos, ¿no?, en nuestro informe, entonces de ahí se va recuperando la información, porque también hemos puesto ahí. Y de ahí lo que se hace es hacer un análisis, una discusión sobre qué es lo que representa cada uno de estos trabajos con estudios previos, lo que habíamos dicho hace un momento, esa conversación con otros trabajos, ¿no? Y hacer esa discusión. Si bien este autor dice tal cosa, en este trabajo se ha encontrado esto, ¿no? Es ese diálogo que hemos dicho hace un momento. Conclusiones que deben estar redactadas de acuerdo a los objetivos, ¿no? Como ya hemos dicho hace un momento. Si hemos dicho que tenemos que identificar el uso de los antivirus, ¿cuál es el resultado? Entonces, esas conclusiones que hemos puesto en el informe también se los refleja acá. Agradecimientos, lo más breve posible, tablas y cuadros que correspondan. Tienen acá ustedes las dimensiones que se tienen que utilizar, luego figuras, fotografías y gráficos y finalmente la bibliografía. Ese sería el formato que está. ¿Alguien ha entrado ya a la página web de la universidad? ¿Sí? Sean curiosos. Ingresen a investigación, exposiencia, y ahí van a encontrar este formato y los otros que les estamos mostrando. Y finalmente tenemos el formato, bueno, no diré finalmente, para investigación tenemos el resumen ejecutivo y el formato de póster. El anexo 4 van a encontrarlo como resumen ejecutivo y tiene estos componentes nada más. El título del proyecto,
nombre de los participantes, facultad y carrera, área científica, resumen ejecutivo, máximo 500 palabras. ¿Cuál es el objetivo de este formato? Algunos trabajos no van a ser publicados como artículo científico porque va a tener un rigor, se va a exigir. Puede ser que le falte un ajuste, pero esto se lo va a publicar en una memoria. Entonces, todos los resúmenes de los trabajos van a ser publicados en memoria para que se vea el esfuerzo, el trabajo que han realizado. Y la convocatoria también la pueden ver ustedes, que está en la página.